Dirio Central Latinoamérica, seguimos recorriendo la región rápidamente. Le pido me acompañe a Colombia. Estefanía Meira Cerantes en el lugar tiene una voz autorizada que nos permite entender diversos temas de lo que es noticia en el país tricolor. Estefanía, ya contigo. Claro que sí, Andy. Tengo junto a mí al representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, el señor Hernán Cadavid, que entre otras cosas nos va a... Y como tú decías, de diversos temas de la agenda nacional. Representante, bienvenido a DNews Central. Le doy la bienvenida con la siguiente pregunta. Usted le hace un pedido al presidente de la República, tiene 5 días para responder. ¿Quién dio la orden a Olmedo López? Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, muchas gracias y por esta oportunidad de hablarle a América Latina, y precisamente hemos requerido desde el Congreso de la República, en nuestra función del control político, para que sea el presidente que en el plazo de 5 días que nos permite la ley, que nos otorga la ley, conozcamos cuál es el alcance de esas órdenes que se habrían emitido con esa cantidad impresionante de dinero, que no parece un hecho aislado, sino más bien la arquitectura, fina arquitectura, para comprar sectores del Congreso de la República y avanzar en esas reformas. Por eso esperamos esa respuesta y es él quien nos la debe otorgar. Claro que sí, representante. Cuenta con 5 días. ¿Ya le notificaron de presidencia que Gustavo Petro recibió el pedido? No, aun cuando no es necesario, porque los términos de la ley que nos revisten el Congreso de la República son muy precisos. El Gobierno Nacional nos tiene que dar esa respuesta, emitirla el presidente o sus ministros o sus funcionarios, y por eso hemos acudido directamente a él. No puede ser que el país a esta altura del camino esté pensando quién fue el funcionario, si participó parcial o totalmente. Es el presidente, el responsable político y el que le debe responder a Colombia sobre estos hechos. Antes de que mi compañero Andy Chirinos desde el estudio en Buenos Aires continúe con las preguntas, quiero para cerrar este tema preguntarle qué pasa si el presidente o los ministros no responden. Normalmente acudimos nosotros a los jueces de la República para que por esa vía conminen a los funcionarios del Gobierno Nacional a emitir y a entregar la respuesta precisa. De lo contrario sería una vulneración precisa a los derechos del Congreso de la República, donde la ley, que es la fuente, nos ha permitido, digamos, esta prerrogativa que nos agiliza a nosotros, nos permite conocer y ejercer nuestro control político. Andy, adelante con tu pregunta. Estefanía Meira, gracias por el contacto. Hernán Cadavid, desde el estudio Andy Chirinos. Mi pregunta tiene que ver con su opinión al respecto de, después que se dieran a conocer, si las palabras de los diferentes exmandatarios colombianos respecto a este pedido de la constituyente por parte de Gustavo Petro. ¿Cuál es su opinión después de haber escuchado lo que exmandatarios dijeron al respecto? Andy, no tienen ellos que estar de acuerdo ni compartir ideas, como efectivamente no lo hacen, para tener un acuerdo y oponerse a un ataque a la Constitución y a la institucionalidad como el que ahora se propone desde el Gobierno Nacional. Este gobierno tiene unos números de aprobación bajísimos, tiene unos muy bajos y pobres resultados, y ha encontrado en la refriega y en la contienda política y en la implementación de una idea política de constituyente el camino para agitar y entonces en ese sentido descuidar lo que tuviera que haber sido su responsabilidad como gobierno. En ese sentido no es que haya acuerdo entre los expresidentes distinto a tener una mínima condición de proteger la Constitución, la institucionalidad, y yo creo que en eso más del 90% del país estamos de acuerdo, Andy. Ahora, Hernán, aprovecho también de mezclar la siguiente pregunta. Como lo dije en un inicio, son diferentes tópicos. En este caso, la EPS Sura, que pide ahora retirarse del sistema de salud, y Gustavo Petro dijo que esto era culpa del Congreso por no haber aprobado las leyes que correspondían en el momento que correspondía. ¿Está usted de acuerdo con esta posición o qué tiene que decir? No, es absolutamente falso, en el sentido que la concepción ideológica del presidente de la República no admite la participación del sector privado, ni en la educación ni en la salud. Y por esa vía lo que hizo fue empezar a asfixiar paulatinamente, por vía del giro de recursos, digamos que en ese sentido reduciendo el flujo de los recursos que le corresponde al Estado otorgar a esas empresas para poder cumplir la prestación del servicio de salud. Y en ese sentido no solamente la empresa Sura, que usted bien menciona hoy, con 5 millones de usuarios afiliados, otras EPS como Compensar, también han solicitado el retiro del sistema de salud, y otras también han sido intervenidas administrativamente por el gobierno. En concreto, lo que aquí está pasando es que el presidente de la República no concibe en esa concepción
de su lógica marxista, la participación del sector privado, y por esa vía lo que ha estado es matando, asfixiando al sistema de salud de los colombianos. Las empresas, naturalmente, cuando no tienen la facilidad tributaria, fiscal, financiera para seguir avanzando, pues evidentemente no se pueden obligar a lo imposible, se retiran, y los más afectados pues son los usuarios, como hoy sucede con los maestros en Colombia, a quienes también les han dañado su régimen que bien protegido estaba y hoy pasan duras necesidades. Hernán Cadavid, le agradezco por estas precisiones. Estefanía, vuelvo contigo. Ustedes, muchas gracias. Bueno, yo tengo otra pregunta para usted, representante, para cerrar el tema y volver al tema de Olmedo. Las cosas en el Congreso están tensas debido a este escándalo. Ha pedido ya la oposición que se frenen algunos debates por este escándalo. ¿Cómo sigue esto a partir del día de hoy con las reformas que también pretende meter el presidente, que no solamente giran en torno a la educación, sino también a las pensiones? Pues de acuerdo, aquí como en cualquier otra parte del mundo, de América Latina, nos sorprenderíamos si los presidentes de las cámaras alta y baja, aquí en este caso del Senado de la República, de la Cámara de Representantes, en otros países de los diputados, estuviesen señalados, no condenados, pero señalados de haber recibido coimas por parte del gobierno nacional para poder agilizar los trámites dentro del Congreso de la República aquí en Colombia. No se puede permitir ni normalizar, mucho menos, que esas conductas avancen como si nada hubiese sucedido, y es allí donde nosotros hemos planteado ese reproche. No deberían por lo menos estar dirigiendo las plenarias del Senado y de la Cámara en el entendido que vienen la discusión de las reformas importantes como la pensional. Es lo mínimo para que haya una garantía mínima de ética en este país. Representante Hernán Cadavid, gracias por haber estado con nosotros estos minutos de su tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes, y aquí seguiremos cumpliendo nuestra función. Claro que sí, Andy, regreso contigo a estudio para analizar este tema con esta importante entrevista con uno de los representantes del Centro Democrático en oposición al gobierno, el señor Hernán Cadavid. Te agradezco, Estefanía Meira Cerantes. Buena noche para ti.